Vamos a comenzar la grabación. Y bueno, la clase anterior en lo que quedamos era en depósito a plazo. Quedamos con una tarea, ¿cierto? Era opcional. Sí, ya. Quienes la tengan, súbala a un buzón de tareas que está activado ya. Está activado hasta las... ¿hasta qué hora lo activé? Hasta la 1, 12:59. Sale hasta las 12. 12:59 va a estar activo. Ya, por lo tanto, no les puedo dar la respuesta todavía, ¿ya? Pero va a estar en una presentación que yo les voy a mandar. Solamente voy a decir algunos tips que probablemente lo dejé, a ver, voy a revisar si lo dejé como escrito. Ah, sí, ya, les dije que eran con 5 décimas para el control, que ojo, porque tenían al 31 de diciembre entre el periodo de la colocación y la tasa de interés. Ojo con la tasa de interés, porque la tasa de interés está mensual. Ya tienen que ver eso. Ya, entonces, vamos a empezar con la clase de hoy día. ¿Fueron ayudantía? Sí. Sí, ya. ¿Cómo estuvo eso? Buena, muy buena. Ya. Vimos en realidad como harto sobre la tarea, como tenía harta relación, pero estuvo muy buena. Muy bien. Ya, entonces, vamos a... bueno, está la tarea en miniatura, pero no la voy a mostrar. Incluso la voy a ocultar. ¡No! 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 ¿Por qué? Ya, voy de nuevo. Se me quedó pegada. No sé qué pasó. Ya. Entonces... ya. Entonces, habíamos quedado que los depósitos a plazo son unos tipos de inversión que pueden hacer las empresas, que son instrumentos no derivados y no son permanentes porque son en un plazo determinado menor a un año, ¿ya? Adicionalmente, vimos con la NIF 9 que estos tipos de inversiones son por costo amortizado, ¿ya? ¿Por qué se habla por costo amortizado? Porque, bueno, va amortizando los intereses, va mostrando los intereses que se van generando, ¿ya? Vimos, y ustedes también vieron en la ayudantía, con depósito a plazos en pesos. Ya, le vamos a ver hoy día es depósito a plazo con inversiones en divisas o UFs, ¿ya? Entonces, vamos a ver la presentación, vamos a ver una guía, y yo les voy a mandar esta guía luego, ¿ya? Quizás yo se la había mandado. Parece que no, pero bueno, la vamos a revisar. ¿Profe? En el mail que envió ahora, como que venía adjunto un control 2. Y... Ah, no, ese es el de la otra vez. Lo que pasa es que me sumé como al hilo de la conversación donde estaban todos. Ay, Ya no hay control. No, ya habíamos ya, hablado de pues. esta situación. Entonces, bueno, los depósitos a plazo de moneda extranjera o en UFs se tratan de distinta manera en términos de que hay un paso adicional que ya habíamos mencionado, que teníamos que ver una nueva cuenta que era diferencias de cambio. ¿Ya? Las diferencias de cambio pueden ser a nuestro favor o no, ¿ya? Por ejemplo, cuando el dólar sube y nosotros estamos con un depósito a plazo, nuestra diferencia de cambio va a ser reflejado como un ingreso, es decir, el depósito a plazo va a aumentar su valor dado esto, que es en el caso del primer asiento que está aquí, ¿ya? Esto es en caso de que tengamos una variación positiva, que sería
un aumento en el depósito a plazo contra una diferencia de cambio, que esta diferencia de cambio básicamente es una cuenta de ingreso, ¿ya? Por eso está al haber. En el caso contrario de que, por ejemplo, una divisa baje y nosotros estemos haciendo un depósito a plazo, este depósito a plazo va a disminuir en su valor, por lo tanto, vamos a tener una cuenta de egreso o disminución de ingresos contra una disminución en el depósito a plazo, ya como complementario de activo. Entonces, estos es los dos casos en un aumento por la divisa o una disminución por la divisa, ¿ya? Es ahí lo importante de tener las tablas o los precios de referencia de las divisas de los días, ¿ya? Al igual que en los depósitos a plazo en pesos, tenemos que tener... Estoy siendo atacada por un gato. Ya. Tenemos que tener presente que debemos reconocer intereses, o sea, debemos reconocer la colocación, debemos reconocer intereses y debemos reconocer el vencimiento. La colocación y el vencimiento siguen siendo con la misma alusión que hemos dicho. Sin embargo, cuando hablamos del reconocimiento de intereses, volvemos a tener como advertencia de que si tenemos al final del periodo, el 31 de diciembre, entre medio, entre la colocación y el vencimiento, debemos reconocer los intereses al final del periodo con la finalidad de ser presentados en los estados financieros, ¿ya? Entonces, dado eso, los pasos para las inversiones de depósito a plazo en moneda extranjera UF sería la colocación, el reconocimiento de intereses, la colocación, la diferencia de cambio, los intereses y el vencimiento. ¿Ya? Esos serían los 4 pasos, uno diferente de la moneda chilena. ¿Ya? En caso de ser UF, la cuenta es la que cambia. Antes era diferencias de cambio, ahora se va a llamar reajustes ganados o pérdida por reajuste. Hacemos alusión al reajuste, ¿ya? Únicamente eso, trabaja de la misma manera, se comporta de lo mismo. Si hay un aumento, el reajuste es ganado por una cuenta de ingreso. Y si es una disminución en la UF, que es extrañísimo, va a ser un complementario de ingreso que sería un egreso. Ok. Este es un ejemplo que yo les dejé, me parece que este fue el que hicimos en clase, y aquí están los asientos contables de cómo se vería, ¿ya? Ahora, esto es una inversión temporal en un depósito a plazo, y déjenme ver un momento. Ya. Esto lo vamos a dejar aquí a modo de su estudio, y lo que vamos a hacer es abrir nuestra guía y trabajar con este tipo de inversiones, ¿ya? Entonces, la clase anterior nosotros hicimos el primero, que está aquí, y ahora vamos a hacer este segundo. Sería un depósito a plazo que se tomó en euros, en un plazo de 120 días, con un periodo por interés del periodo de 7,5, es decir, durante los 120 días. Una colocación el 20 de octubre del 2017 y el vencimiento del 17 de febrero del 2018. El monto en pesos chilenos es de 1,5 millones. Y nos entregan los precios de las divisas para las fechas que están ahí, en octubre, noviembre, diciembre, febrero y junio, ¿ya? Tenemos el valor de la UF, que es con la UF, y el valor del euro, que es con el que vamos a trabajar. Por lo tanto, lo primero que tenemos que considerar aquí es que
¿qué cuenta vamos a trabajar aquí? ¿Cómo se va a llamar la cuenta que va a aparecer nueva? ¿Depósito a plazo? ¿En euros? ¿Ya? Pero la nueva cuenta, como es en divisa, ¿cuál va a ser la nueva cuenta que va a reflejar el reajuste o esta variación? ¿El tipo de cambio? ¿Diferencia de tipo de cambio? Exacto. Ya, entonces aquí vamos a hacer diferencia de tipo de cambio inmediatamente. ¿Qué es lo otro que tenemos que tener en presente? Que durante estos 4 meses, esa es la tasa de interés de los 4 meses. Ya no es por mes, sino que es del periodo. Lo otro es que en la colocación vamos a tener que hacer una parada el 31 de diciembre del 2017. ¿Ya? Y con eso ya podemos comenzar a trabajar. Ya voy a bajar esto para que hagamos nuestros asientos contables. Ya. Voy a bajar un poquito esto. Entonces, voy a sacar la cámara para acomodar mejor esto. Ya. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es la colocación, ¿cierto? ¿Cuándo es la colocación? ¿Se escucha bien ahí? Sí, bro. El 20 de octubre del 2017. Entonces, al 20 de octubre del 2017. Espérame, voy a escribir en otro color para después. Entonces, el 20 de octubre del 2017. Vamos a hacer la colocación que va a ser depósito a plazo en euro por 1,5 millones, ¿cierto? ¿Contra qué cuenta? Banco Caja. Exacto. Banco. Vamos a poner que es banco dado el monto. Profe, Dígame. ¿desde qué monto más o menos se asume que es banco? No sé, podríamos ponerle caja banco si estamos indecisos, pongamos las dos. Ya. Igual caja y banco, igual es efectivo equivalente a efectivo, por lo tanto igual va a ir como la misma cuenta. Ya, entonces eso. La pregunta aquí es, inmediatamente ustedes se la tienen que hacer, es ¿cuántos euros reflejan mi inversión? ¿Ya? Entonces, si uno va a la tabla, que está muy abajo, a la fecha del 10 de octubre, la divisa de euro valía 750 pesos. ¿Ya? Serían Entonces, 3 millones por 750, ¿no? no, sería O solo 1,5 1.500.000. millón por... Voy a tener que hacerlo más pequeño. ¿750 eran, profe? 750, sí. Entonces, inmediatamente uno se pregunta aquí, mira, este 1,5 millones lo necesito multiplicar, o sea, perdón, dividir, Profe, se diga. sí, por 750, porque así voy a saber cuántos euros adquirí. Son 2.000 euros. 2000. Súper, entonces mi inversión va a ser en 2.000 euros. La pregunta es, ¿en qué unidad se está contabilizando? En pesos chilenos, ¿ya? ¿Por qué lo estamos sacando en euros? Por un tema de diferencias de cambio, para reflejar las diferencias de cambio, y a su vez para determinar los intereses ganados, ¿ya? Por eso necesitamos saber cuántos euros son. Ahora, vamos con el segundo asiento.
Luego de octubre, ¿qué viene? El 31 de diciembre. ¿En noviembre hacemos alguna contabilización? No. Luego de eso viene diciembre. ¿Hacemos alguna contabilización en diciembre? Sí. Sí, el 31. Al 31 de diciembre del 2017. Al 31 de diciembre del 2017 pasan dos cosas. En el ejercicio con pesos chilenos solamente hacíamos reconocimiento de intereses, ¿cierto? Ahora debemos reconocer diferencia de cambio y además intereses. Entonces, lo primero que hacemos es diferencia de cambio. Entonces, vamos al 31 de diciembre de nuestra tabla y nos damos cuenta que ahora vale 775 pesos un euro. ¿Ya? Entonces, lo que uno está haciendo como en su mente es decir, ¿de cuánto fue la variación desde que yo lo compré hasta el 31 de diciembre? ¿De cuánto fue? ¿Cuánto es la De esos. variación de aquí a acá? 64. Es que da por 775, da 1935, como No, 48. les estoy preguntando otra cosa, les estoy preguntando que cuánto es la 25 variación. pesos. 25. Es, 25. Ah, ya. ¿sí? Profe, ¿los datos de los euros son datos reales? ¿O lo inventó usted? No, son reales. Origen. Me desconcentré. 75. 75, ¿cierto? No, 25. 25 pesos por los 2.000 euros que yo había invertido. ¿Cuánto es eso? ¿50.000? ¿25 por 2.000? ¿25 por 2.000? Sí, son 50.000. Ya, súper. Entonces, ¿cuáles serían las cuentas que estoy viendo aquí? Como es un aumento aquí, yo lo que debería decir es que mi depósito a plazo, vamos a ponerle DAP en euro, se vio aumentado en 50.000 contra una cuenta que la vamos a llamar diferencia de cambio. Por 50.000. Y ahí vemos el ajuste por diferencia de cambio. ¿Ya? Profe, que una pregunta que a ese momento, con los 775 pesos que vale el euro, si yo divido 1,5 millones en 775, me da menos que 2.000. Sí. Entonces, tendría menos, tengo menos... No. Lo que usted tiene que hacer ahora es decir, la colocación fue esa, fueron 2.000 euros. ¿Sí? Sí. Lo que realmente está pasando es que usted, para saber cuánto se vio aumentados en euros, debería dividir los 25 pesos por 775. A ver, de otra manera. La colocación son 2.000, ¿cierto? Lo que uno hace después es decir, mira, yo invertí 1,5 millones. Lo que yo debería hacer es sumarle la diferencia de cambio, que fueron 50.000. ¿Ya? Que sería, si nosotros, voy a rayar aquí, sería sumar este depósito a plazo con este otro depósito a plazo. Que realmente, perfecto. ¿Cuánto tendría yo el 31 de diciembre por este ajuste que me hizo favor a mí? Son 1.050.000, ¿cierto? 1.550.000. Eso sería el depósito a plazo que yo tengo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Se aguanta? Ya, esperemos un poco. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Tenemos que ver ahora los intereses, ¿cierto?
ganar intereses. ¿Por qué vamos a ganar intereses? Porque es un depósito a plazo, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos que las cuentas que vamos a ver reflejada aquí va a ser un depósito a plazo en euros contra intereses ganados, ¿ya? La pregunta es, ¿por cuánto considero mi interés? ¿Ya? Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que este 7,5% que me aparece aquí es por el periodo completo. Por lo tanto, yo lo que digo es, son 120 días de 0,075, que sería la tasa, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos días han pasado desde el 20 de octubre hasta el 31 de diciembre? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No, no sé, profe. Ya, ¿cuánto tiene octubre? 30, ¿no? No, 31. 31, Ya, entonces, 11, a octubre tenemos 1. ¿Sí? Noviembre, ¿cuánto tiene? 30. Ya, ahí 30. tenemos 41. Después diciembre, ¿cuánto tiene? 31. 31. Ya, ¿cuánto 31, tenemos? 72. Ya, entonces son 72 días sobre 120 días que dura el periodo completo por la tasa de interés. Esos serían los intereses que tienen esos 72 días, ¿ya? Ahora la pregunta es, ¿por qué monto voy a generar esta tasa de interés? Y se va a generar por el depósito a plazo aumentado o disminuido por la diferencia de cambio, que en este caso va a ser 1.550.000. ¿Ya? Que sería la suma de lo que realmente es el depósito a plazo. ¿Ya? ¿Cuánto? Profe, me perdí, no caché qué hizo con ese 1.550.000. Ese 1.550.000 es, lo voy a ver, lo voy a destacar en amarillo. Este que está aquí es este más este. Lo que dice es que los intereses ganados es respecto al depósito a plazo, ¿cierto? Eso es lo que se hace en la contabilidad. Pero cuando tenemos una diferencia de cambio, esta diferencia de cambio puede venir a crear valor o a destruir el valor del depósito a plazo. En este caso, nos favoreció el tipo de cambio, por lo tanto, el depósito a plazo se vio aumentado. ¿Ya? Profe. ¿En cuánto? En 50.000, digamos. Me dio 69.750. No 750. sé si está. Ya, sí, está bien. 69.750. Entonces, por concepto de intereses, son 69.750. ¿Ya? Esta cuenta que está aquí va a resultado, Venga. no se ve nada, a resultado. Y esta cuenta que acá, está acá va a la situación financiera. ¿Ya? Profe, Y es un aumento de activos. profe, una pregunta. El 7,5% equivale a 4 meses. No entiendo si son 72, deberíamos sacar el porcentaje por día, ¿o no? Exactamente, por eso está aquí, 72 dividido en 120 por 7,5. Pero es que en vez de hacer la fórmula de subir y el... Ah, no, porque esta es la tasa del periodo. Ya. Ya está efectivamente en esa tasa. Ya, entonces podemos llegar y manejarla así. Pero yo podría usar la fórmula para... No, que usted- no, porque le pero va a dar estoy más bajo. pero que estoy bajando, subiendo las tasas. Lo estoy bajando de mes a día. No, porque dice interés del periodo, no dice que la tasa de interés del periodo está en meses. Ya. Si dijera tasa de interés mensual 7,5, yo sí debería bajar la tasa diaria. Es como que ya está convertida, una cosa así, ¿o Exacto, no? ya está lista para trabajarla. Ah, ya. ¿Ya?
que es diferente a la tarea. La tarea dice tasa mensual, Sí, ¿sí? Y los periodos entre la colocación y el vencimiento no alcanzan a ser el mes. Ahí sí no. hay que hacer una conversión efectiva de días, Perfecto. ¿ya? Entonces, cuando nos dicen interés del periodo, que es lo que va a pasar, es el interés ya listo para ser trabajado. ¿Ya? Gracias. De nada. Entonces, esto dijimos que era 69.750. Listo. Pasamos al 31 de diciembre. Ahora viene enero. ¿Hacemos algo en enero? ¿Hacemos algo en enero? No. No, ¿Febrero? No, hay que ir a febrero. sí, Al 17 de febrero. Del 18. Ya, ¿qué hacemos aquí? Bueno, hacemos nuevamente lo mismo. El primer paso es ver la diferencia de cambio y luego los intereses. Entonces, vamos a la diferencia de cambio, vamos a ver cuánto es el valor, y es de Ven acá. 730. Es menos, ¿cierto? Entonces, como es menos, yo sé que voy a tener una diferencia de cambio contra el depósito a plazo en euros. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿cuánto va a ser este monto? ¿Cierto? Entonces, Profe, pero ahí se toma el 1.550.000 que ya teníamos o solo el 1.500.000. el 1.550.000, ¿ya? Pero este Ay. 1.550.000, muy buena pregunta, no debemos trabajarla como 1.550.000. ¿Por qué? lo Porque trabajamos si como esa- euros. Hay que profe. convertirlo a como euro. euro, exactamente. Entonces lo que tenemos que hacer, este 1.550.000 que teníamos aquí, lo dividimos en 775, que sería el euro a la fecha del 31 de diciembre, para saber cuántos euros tengo. ¿Sí? Perdón. Profe, son 2000. Sí, no, perdón. Es los 69.750. Eso se tiene que dividir, porque esto ya sabemos cuántos son en euros. Nosotros lo que queremos saber es cuánto es esto. ¿Ya? Entonces nosotros decimos, Son 90, profe. exacto, esto es 90 euros. ¿Ya? Entonces, la diferencia de cambio, si ustedes se recuerdan, es el tipo de cambio en euro por la variación. Entonces, ¿cuánto fue la variación negativa de 775 a 730? ¿Cuánto es? 45. 45. 45. Disminuyó en 45 el euro. ¿Y cuántos euros tengo yo? Tengo 90. 2.090. 2009. Tengo 2.000 y tengo 90. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto es eso? 94.050, profe. Me falta un 0. Le faltan- Ya. Eso es lo que es respecto a la diferencia de cambio que disminuyó. Por lo tanto, este es un nuevo valor de mi depósito a plazo. Si a mí me preguntaran cuánto tengo en depósito a plazo, la respuesta sería 1.550.000 más 50.000 menos 94.050. Eso es lo que yo tengo en mi depósito a plazo. ¿Ya? Profe, el final, esos 94.050 se restan porque el euro al final bajó el precio, ¿cierto? Exactamente. Ah, ¿Ya? Entonces, lo otro que tenemos que hacer el 17 de febrero son los intereses. Plazo en euro se va a ver aumentado contra intereses ganados. ¿Ya? Ahora esto va a ser un poco grande aquí. Y lo que tenemos que hacer es decir, ok,
A ver, lo voy a anotar abajo, pero solo por un tema como de que es muy largo. Profe, Dígame. al 31 de diciembre, ¿cuánto era la diferencia de cambio? Había 25. diferencia. ¿Y por qué no se hizo y por qué se dejó en 2000 y acá abajo lo dejamos en 2090? Porque lo que hay que hacer en la diferencia de cambio es realmente determinar cuántos euros usted compró. Yo compré 2.000 y por la diferencia de cambio se aumentó, pero sigo comprando 2.000, no compré más, no porque, o menos, no porque aumentó el euro, compré menos, porque ya los compré. ¿Se entiende? Ya. Luego, cuando gano intereses, significa que yo tengo más euros, o sea, gané estos euros, los gané, realmente los gané, no fue por un tema económico, por movimiento de divisa, sino que fue por el contrato que yo estoy teniendo de inversiones, por concepto de inversión. ¿Cuánto gané? Gané 90 euros. ¿Ya? Entonces son los 2.000 euros más los 90. Bien. ¿Y por qué ¿Sí? el 31 de diciembre no hicimos eso? Porque teníamos 50.000 euros más. Perdón, teníamos 50.000 pesos más. Sí, el que Porque vuelvo a seguían repetir, siendo... eso es por tema de divisa, Ah, ya, perfecto. no es por Ya, tema de gracias. contrato. Ya por contrato usted gana por los intereses. Eso es lo que le va generando un aumento en la divisa en este caso. ¿Ya? Profe, necesita el resultado de la suma y la resta. Sí, porque aquí es 1.500.000, lo voy a anotar detallado, más 50.000, que es el otro por tema de diferencia de cambio, más Menos. 94.000, o sea, perdón, menos 94.050. ¿Cuánto es eso? 1.505.950. 1.505.950. Perdón, 1.505.000. 50. Ay. ¿Estamos seguros de eso? ¿Sí? ¿Por qué no se incluyen los intereses ganados? Porque los intereses ganados por concepto de contrato, de intereses. ¿Ya? Solamente se reconocen. Exactamente. Y los Profe, ¿sabe intereses, qué? Ahora me dio otro resultado. sí, ¿cuánto le da? Profe, a mí me dio 1.455.000. Ese es. 455. En vez de... ¿4.55 o 4.45? Sí, 455.950. Ya, ahí sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora en los intereses ganados? ¿Qué es lo que dice? Dice, los días que faltan, que restan, en este caso serían ¿cuántos? 48 creo. Sí, son 48 días, podemos hacerlo de dos formas. Restamos de los 120 los 72 y nos darían los 48, o calculamos cuántos días sería febrero, enero, ¿ya? O sea, enero y febrero. Pero son 48. 48 días de 120 por la tasa de interés, ¿sí? Por este monto que nos dio, que es nuestro depósito a plazo, que el que está generando los intereses, ¿sí? ¿Y eso cuánto nos da? $43.679. 43.000, 679 aproximado. ¿sí? Entonces aquí irían los 43.679. ¿Sí? La pregunta es aquí lo que podemos hacer de nuevo es decir cuántos euros generó por contrato. Entonces uno dice esto dividido en, ¿cuánto era? 730. Y aquí me van a dar los euros. ¿Cuántos euros generé?
59, ¿lo aproximo nomás, profe? Ya, sí, aproximémoslo. 60, entonces. 60. Ya, entonces por concepto de contrato generé 60 euros más. ¿Ya? Pero, como esto termina el 17 de febrero, ay, el 17 de febrero es la fecha de vencimiento, por lo tanto, ay, Profe, espere, una consulta, no entendí de dónde sacó esos 48 días. que finalmente son 120 menos 72, Ah, sería lo ya. restante. Ya, Se le diría como lo restante. Entonces, al 17 de febrero de 2018, tengo que reconocer el rescate. Entonces, el rescate básicamente es banco o caja, donde quiera que vaya, contra depósito en euros. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué rescato? Rescato todo lo que diga depósito a plazo. Todo. Esto lo vamos a poner en verde. ¿Qué rescato? Rescato mi depósito a plazo de 1,5 millones, que se aumentó en 50.000, que aumentó por concepto de interés en 69.750, que disminuyó en 94.50 y aumentó en 43.679. ¿Ya? Todo por depósito a plazo, porque yo quiero saldar esta cuenta, acuérdense. ¿Cuánto es eso? $1.569.000. Ay, uy, 379. ahí terminaría. Ya, entonces voy a hacer un resumen. ¿Qué es lo que pasa aquí, así como a método de tips? Cuando nosotros calculamos la diferencia de cambio, tenemos que considerar la variación por la cantidad de euros que nosotros mantenemos. Ahora, los intereses ganados se determinan según el aporte que hayamos hecho en la colocación más o menos la diferencia de cambio, ¿ya? Siempre es así. Si nosotros vamos a ver lo que pasó el 17 de febrero, vamos a volver a ver lo mismo, que es el aumento, la colocación más el aumento de diferencia de cambio menos la disminución de la diferencia de cambio multiplicado por las tasas de interés, ¿ya? Y las diferencias de cambio siempre son por la colocación que se hizo aumentada por los intereses, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la diferencia de cambio se hizo por 2.090 euros, ¿ya? Yo sé que puede ser un poco enredado, pero para eso vamos a hacer, vamos a ver el ejemplo que está en a ver, un segundo, aquí. Acá tenemos otro, ¿ya? Por ejemplo, este es en dólares, el de Banchile, pero si nosotros vemos no tiene a diciembre entre medio, ¿ya? Por lo tanto, solamente vamos a hacer la colocación, diferencia de cambio, intereses y vencimiento. Pero vamos a ver el de BBVA, que es en UFs, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el que está aquí en UFs. Yo les voy a subir este que ya está rayado ya, por si acaso. Entonces, vamos leyendo la información. ¿Alguien que la pueda leer? Solo de BBVA.
¿Alguien por ahí? No, ya. La institución financiera es BBVA, la fecha de colocación es el 10 de diciembre del 2015. A ver, déjenme ver algo. Ah, ya. Pensé que no estaba grabando por un minuto. Entonces, BBVA, la fecha de colocación es el 10 de diciembre del 2015. El monto de colocación es por 8 millones en una moneda de UF por un plazo de 120 días y un interés del periodo completo de 4,96%. La fecha de vencimiento es el 8 de abril del año siguiente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer aquí? Tenemos que hacer la colocación. El asiento de colocación. Exacto. Donde va a ser depósito a plazo. Vamos a poner aquí acá. Profe, se le escucha súper mal. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Es que estaba tapando el micrófono. Ya. Entonces, BBVA por 8 millones. ¿Y ahí también ponemos caja banco o eso como da lo Exacto. mismo? Da lo mismo. Para mí me da lo mismo. Porque puede estar en las dos. Hemos visto empresas que tienen cajas muy altas, así que puede ser. Ya. La segunda, el segundo asiento que deberíamos hacer es bajo la pregunta de ¿qué pasa ahora? ¿Qué viene ahora? Viene el 31 de diciembre. Pero para el mismo orden que estábamos llevando, vamos a preguntarnos cuántas UF adquirí en este momento. Entonces son 8 millones dividido en la UF del día, que la UF del día, ¿a qué día estábamos? 10 de diciembre del 2015, esta que está aquí. 25.075. ¿Cuántas UF adquirí? 319. 319. Ya. Entonces, la siguiente va a ser por reconocimiento de reajuste. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo que ir a ver ahora es qué pasó con la UF desde el 10 de diciembre al 31 de diciembre. ¿Qué pasó de aquí a acá? Aumentó 25 pesos. Aumentó 25 pesos. Entonces, como aumentó 25 pesos, nosotros diríamos que es un depósito a plazo de UF del BBVA contra reajuste en UF. ¿Ya? Profe, ahí reajuste no es lo mismo que intereses ganados, ¿cierto? No, porque el reajuste es por concepto, en este caso, inflación, y los intereses por concepto de contrato. Entonces, el reajuste... ¿El reajuste sería como diferencia de cambio? Sí, exactamente, pero aquí tiene otro nombre porque es en UF. Ah, ya, ok. ¿Ya? Porque el otro era... ay, lo acaba de decir. Era diferencia de cambio, porque hay una diferencia en el tipo de cambio. Este es por reajuste, Sí. así se llama la UF. Se Ya, ajusta por la inflación. Ya. Entonces, o por el IPC, mejor dicho. Entonces, lo que tenemos que preguntar aquí era cuánto fue lo que varió. Entonces, aquí varió 25 pesos. 25, ¿cierto? Por Sí. la cantidad de UFs que yo había adquirido, que son 319 UF. ¿Cuánto sería? 7.975.
Súper. Entonces, ¿qué otra cosa tengo que reconocer al 31 de diciembre? Los intereses. ¿Ya? Los intereses, como es contrato de depósito a plazo, siempre van a estar aumentando. Por lo tanto, es depósito en UF del BBVA contra, este sigue siendo la misma cuenta, intereses ganados. ¿Ya? Profe, Y entonces, como es inflación, a esos 8 millones se le restan los 7.975. ¿cómo? No, se trabaja de la misma manera que la diferencia de cambio, va aumentando. Mm, En este caso, la inflación nos está sirviendo a favor. ¿Ya? Es lo mismo que lo que veíamos delante, no porque haya aumentado el valor del UF significa que yo haya comprado menos, porque en el momento que yo compré valía de otra, tenía otro monto la UF. ¿Ya? ya. Entonces, lo que tenemos que ver aquí es cuántos días han pasado del periodo para determinar cuánto es el monto. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos días han pasado desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre? 21. 21. Entonces tengo 21 días de 120 por la tasa de interés, que es 0,496, por el monto de lo que tengo en UF, ya por el reajuste. Entonces serían los 8.007.975. Eso es lo que yo tengo. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? Eh, 69.509. No sé si está bien. O sí. Está bien. Sí, a mí igual me dio eso. 69.509. Ya. Ahora, ¿qué es lo que viene después del 31 de diciembre? Vendría inmediatamente el 8 de abril del 2016. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nuevamente? Primero tenemos que ver el reajuste de la UF y luego ver los intereses. Entonces, vamos a ver al 8 de abril qué información tenemos. Si estábamos en 25.100, pasamos a 25.180. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Aumentó en, Ahora no alcancé a ver, profe. ajá, 200. De 100 a 180, ¿cierto? Sí, 80. aumentó en 80. Entonces, lo que hacemos aquí es decir una variación en la UF de 80. ¿Sí? Bueno, me faltó algo. Lo que no vimos era, por los intereses ganados, cuántas fueron las UFs que gané. ¿Sí? Entonces esto yo lo debería dividir por la UF del 31 de diciembre, que era 25.100. De esta manera sé cuántas UFs gané. ¿Cuántas UFs gané? Eh, 2,8 Ya. aproximadamente. Ujú. Entonces, son 80 que aumentó la UF al 8 de abril, y la pregunta es ¿cuántas UF por concepto de contrato yo he ganado? O sea, yo tengo, perdón. ¿Cuántas UF yo tengo? En este caso sería por las 319 UF que yo tenía, más, Las 2,8. sí, más 2,8. Esas serían las UFs que yo tengo, ¿ya? Me Independientemente. perdí en una parte donde, o sea, donde dividió el 69.509 los intereses ganados.
Sí, aquí es lo que yo quiero saber aquí, cuánto es, aquí lo que estoy diciendo es cuántas UF por contrato gané. Pero ahí lo dividió en qué, perdón, el valor, ¿cuál es? En el precio de la UF del 31 de diciembre, Ah, ya, perfecto. ¿ya? Entonces, como aumentó la UF, va a haber un DAP en UF del BBVA por un monto sobre el reajuste en UF. ¿Cuánto es esto? ¿Este monto? Me dio 25.744. 25.744. Sí. Ya. Ya. Y ahora, por último, vamos a bajar un poco al 8 de abril del 2016. Deberíamos reconocer los intereses, ¿cierto? Que va a ser DAP en UF del BBVA contra intereses ganados. Ya, la pregunta ahora es cómo vamos a calcular esto. Y recuerden, en este caso, tenemos que determinar cuántos son los días que faltan para hacer 120, que serían 120 menos 21. ¿Cuántos días nos faltan? 99. 99 de 120 por la tasa de interés. ¿Por qué monto? Por la 25.744, ¿no? No. Aquí yo lo que tengo que determinar es el monto del depósito a plazo reajustado. Ya, entonces yo lo que tengo que hacer aquí es los 8 millones, Hay que sumarlo todo, ¿no? exacto, más, lo vamos a marcar en amarillo igual que en antes ya. Son todos los reajustes solamente, o sea, los 8 millones más los 7.975, los intereses ganados no, pero sí este reajuste de 25.744. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da eso? Voy a bajar ahí para que... ¿no? A 8 millones. Voy, espérame un poquito. Entonces, espérame, voy a anotar aquí los valores. Eran 7.975 más 25.744. Ya. Entonces, este monto que está aquí, ¿cuánto da? 8 millones. Ah, espera. Ah, pero lo O sacó sea, todo. la suma, no, o sea, solamente la suma, espera. Ah, ya. Profe, Ujú. esos 2,8 UF serían como ganancia nomás. Disculpe. Esas 2,8 UF serían como ganancia. Estos son son los intereses ganados, sí. Ya, profe, ahora sí. Ah, ok. Ah, ya entendí. ¿Ya? ¿A cuánto? Todo me Sí. dio 8.367.307. Espéreme, ¿qué sumó? O sea, toda esa suma, la del paréntesis. Ah, ya. Ahora multiplíquelo por el No, pues que 4,9%. eso hice vos, profe, si lo hice todo. Le estoy dando el resultado de todo. ¿Todo? Sí. Bueno, No puede ser 8 millones. a ver, déjame hacerlo. El total son 328.739,7. Uy, espérame. 328.000. 739,7. Me la eché. Ya, vamos a ponerle 40. Disculpe, profe. Mala mía. Oye, meta los dedos bien en la calculadora, por favor. Ya, entonces, la pregunta ahora es, ¿cuánto gané realmente en UF? ¿Ya? Son 328.740 dividido en la UF de ese día. ¿Cuánto era la UF de ese día? Ya lo olvidé.
25.180. ¿Cuánto gané por concepto del contrato? 13. ¿Ah? 13 UFs. Ya. ¿Profe, está bien decir UFs? ¿Sí, UF? UF. No, pero UFs, así como Ah, no. diciendo O sea, sí, porque como son más 13. de una UF. Sí, porque son 13. Ya, entonces, ¿tiene ahora? ¿Hasta cuándo era la colocación? Hasta el 8. Entonces, como es hasta el 8, ya reconocimos reajuste, ahora reconocimos intereses, por lo tanto ahora lo que nos queda reconocer es Vencimiento. el rescate, exactamente. Entonces, banco o caja contra depósito en UF del BBVA. Entonces yo lo que hago ahora es sumar y restar todo lo que sea depósito a plazo. Entonces, 8 millones más 7.190.000 más 69.000 más 25.744 y más 328. ¿Ya? Ahí lo voy a dejar un momento para que lo sumen. Si ustedes se dan cuenta, cuando tenemos un depósito a plazo en UF, siempre va a ir aumentando. Como que el reajuste siempre va a ser positivo. Es muy extraño y yo diría que es súper inusual que la UF baje de precio. ¿Profe, puede bajar un poquito? ¿Ya? Entonces, en este caso en la UF va aumentando siempre, por lo tanto, por eso estamos sumando todos los datos. ¿Ya? Profe, me dio ¿Cuánto le digo? 8 millones 8 millones. 431.000 Sí, 968. muy bien. Ahora sí metí bien los de ahora calculador. Muy bien. Ya, entonces ahí son la suma de todos los depósitos a plazo. ¿Ya? Se trabaja de la misma forma, sí. La única diferencia es la cuenta, que en este caso es reajuste de UF. ¿Ya? Es la única diferencia que tenemos. ¿Sí? Puede ser, tal vez, quizás, necesito darle una vuelta, necesito ir a ayudantía, ni tomar ejercicios. Está bien, profe. ¿Sí? Sí. Ya. Esto, ojalá lo hicieran paso a paso. Ya, ojalá, más que memorizarlo, entendieran lo que está pasando en cada uno de los procesos. En el reajuste lo que vemos es el efecto de la divisa o de la moneda, y en los intereses realmente el efecto de contrato. ¿Ya? Profe, Dígame. una pregunta que me cuesta entender como la parte lógica de cuando tenemos que sacar los intereses ganados por periodo, en este caso del 31 al 31 de diciembre, eran 21 días de los 120. No entiendo por qué se tiene que dividir 21 en los 120. Oh, sí, yo tampoco entiendo eso. Es un tema más como de... A ver, yo sé que cuesta porque veníamos de tasa de interés efectivo, pero es un tema más como de proposición del ejercicio, ¿ya? Aquí lo que dice es el interés del periodo completo, y asume que si usted está dividiendo en días, le va a dar lo mismo, ¿ya? Ahora, eso es básicamente por concepto de presentación del ejercicio cuando nos dicen interés del periodo, ¿ya? Realmente lo que pasa es lo que ustedes vieron en el estado de situación financiera, que entrega la tasa mensual, la tasa efectiva mensual. Entonces lo primero que hay que hacer es transformar una tasa efectiva diaria, y ahí recién uno entra a calcular con la tasa de interés, ¿cierto? Sí. Y ya en ese caso uno diría, por ejemplo, 30 días por la tasa de interés diaria, ¿ya? Lo único que les puedo decir es que es por concepto de presentación del ejercicio, ¿ya? En la realidad, lo que se hace para efectos de presentación es presentarlos como tasas efectivas, ¿ya? Vamos a ver aquí, estoy compartiendo la pantalla, entonces.
lo que veíamos el otro día. Se quedó pegado. Voy a volver a decirlo, pero lo voy a estar mostrando, que como nosotros trabajamos con tasas efectivas y el sistema financiero también, la presentación se debe hacer con tasas efectivas, ¿ya? ¿Dónde estará? Deme un segundo. Los derivados. ¿Dónde estaban? Acá. Ya. Miren. Aquí. Sí, yo voy a subir la misma guía, lo voy a subir rayada. Entonces, el depósito a plazo del Banco de Chile se presenta como colocación, vencimiento y la tasa de interés mensual efectiva. ¿Ya? Entonces, uno lo que hace aquí es determinar la tasa diaria efectiva para determinar cuánto es el plazo entre estos depósitos. ¿Ya? Entonces, lo único que les puedo decir es básicamente eso, de que es por concepto de presentación del ejercicio que se da el interés del periodo completo y podemos dividirlo, ¿ya? En caso de que ustedes se encuentren, por ejemplo, en vez de interés del periodo, se encuentren con interés mensual o tasa de interés mensual y se dan cuenta que el periodo es de más meses, ahí deberían hacer conversiones para ver los días que pasaron, ¿ya? Pero solo por eso. ¿Dudas? Aparte de la tasa. Gracias. Sí, eso. Ya, igual, si tienen dudas, por ejemplo, en caso de prueba, ustedes me preguntan, ¿no? Así como, profe, ¿interés del periodo o esta tasa está efectiva mensual, por ejemplo? Y ahí vamos a entender todos, si yo les digo está el interés del periodo, es interés del periodo, todos vamos a entender que podemos trabajar dividiéndolo. Eso. Entonces, acá hay otro ejercicio que ustedes pueden practicar, que es un depósito a plazo en dólares a 120 días. El vencimiento no contempla el diciembre, porque es del 15 de mayo al 12 de septiembre, y el interés del periodo es del 7%. Ya esos son los intereses que se trabajan. Ahí están los montos de los dólares, del precio del dólar, a esa fecha. ¿Ya? Ahí está la solución para que ustedes lleguen. Ahora, si ustedes, por ejemplo, llegan a un valor cercano, por ejemplo, profe, los intereses ganados no me dieron 91.875, me dio 91.500, esas variaciones pueden ser por temas de decimales, ¿ya? No hay problema. Entonces, para comenzar con lo siguiente, debemos terminar de comprender que lo que acabamos de ver es inversiones de activos financieros a valor amortizable. Ahora, nosotros lo que tenemos que ver es a valor razonable, donde vamos a ver inversiones en fondos mutuos e inversiones en acciones, donde nosotros sabemos que los fondos mutuos son inversiones en acciones y en renta fija. ¿Ya? Entonces, por defecto, un activo financiero se encuentra en un mercado activo y se clasificará como a valor razonable con efectos en resultados, ya que está en un mercado activo de movimiento. Los efectos, sean aumento o disminuciones producidos por la diferencia entre el valor justo, actual o anterior, es decir, el valor de mercado, se llevará directamente al resultado del periodo por medio de las cuentas de pérdida o ganancia. Es decir, estos efectos van a ir directamente al estado de resultados. Las eventuales comisiones por invertir o vender estos activos financieros también se llevarán al resultado del periodo. Cuando uno compra acciones o vende acciones,
existe como un... ay, estoy buscando la palabra, eres fallo. Es un... Bueno, se paga eso, se paga la comisión de estar comprándola, ¿ya? Al igual que cuando usted la vende la acción, por ejemplo, compré una acción a 500, la voy a vender a 520, no gané realmente 20. ¿Por qué? Porque la corredora, por ejemplo, me cobra 10 pesos por venderla. Entonces, no gané 20, sino que gané realmente 10, ¿ya? Cobran una comisión. Y esto se lleva al estado de resultado. El método de valoración a valor razonable es el monto por el cual podría ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua, ¿ya? A lo que va con esto es que son dos personas interesadas en un bien donde se ponen de acuerdo por el valor, ¿ya? Es un valor razonable. Entonces, la contabilización, tanto para acciones y para fondos mutuos, se lleva de la misma manera. Por eso vamos a encontrar en los asientos contables que dice acciones / fondos mutuos, ¿ya? Primero dice, al momento de adquirir valores negociables, se cargarán la cuenta de inversión y se abonará la de forma de pago. Entonces, inversión en acciones o fondos mutuos contra banco, ¿ya? Esa es la adquisición, que antes nosotros le llamábamos colocación. Luego de eso, se puede, perdón, no luego, sino se puede tener una adquisición con comisiones. ¿Cómo sería una adquisición con comisiones? Sería la inversión que usted está realizando en acciones o en fondos mutuos, más los gastos en comisiones, ¿ya? Y en ese caso los gastos en comisiones son un egreso y por eso va al debe. Contra banco, ¿ya? Entonces tenemos una cuenta de activo, que sería inversiones en acciones o fondos mutuos, una cuenta de gastos, que sería gastos de comisión, perdón, y una cuenta de activo disminuido en el haber, que es banco, ¿ya? Ahora, al igual que en las divisas, aquí tenemos aumentos y disminuciones por el movimiento del mercado. Esto no quiere decir que el valor razonable al cual nosotros adquirimos la acción vaya a variar. Lo que quiere decir es que vamos a tener variaciones en el valor de estas acciones, ¿ya? Entonces, si el valor justo de la inversión aumenta, significa que nosotros ganamos. Por eso hay una cuenta de ganancia al haber, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si nosotros vemos que compramos una acción a 500 y ahora cuesta 520, esa ganancia por ajuste es esos 20 pesos por ganancia por ajuste, ¿ya? Y aumenta y va contra complementario por inversión en acciones. En caso contrario, si disminuye, la cuenta es pérdida por ajuste, ¿ya? Por ajuste. Y eso en inversiones contra inversión en acciones fondos mutuos. Ahora, si la empresa decide repartir dividendos, ya sean los obligatorios, por ejemplo, o sea, en el caso de ser los obligatorios, las cuentas deben ser por separado. Primero, se reconocen los dividendos y luego se pagan los dividendos. Ya en este caso, nosotros no los estamos pagando, nosotros los estamos recibiendo. Es por eso que reconocemos los intereses como dividendos ganados. Es un aumento en nuestros ingresos. Contra una cuenta complementaria, que es dividendos por cobrar, que sería un activo, ¿ya? Ahora, como es un activo, realmente nosotros lo que tenemos que es sellar este activo, por lo tanto, hacer una cuenta T con ese activo, para que ese activo de dividendos por cobrar se salde al momento de la recepción de los dividendos, aumentando en caja o banco y disminuyendo dividendos por cobrar, porque ya fueron cobrados, ¿ya? Recuerden que esto es por recepción de dividendos, por eso la caja y el banco aumentan, ¿ya? Es distinto que si nosotros estuviéramos pagando dividendos. Ahora, en caso final, porque este que está aquí es reconocimiento de inversión, aquí estábamos viendo la variación del precio justo. Al final,
los activos a valor razonable, lo que nos decía la NIF 9, decía que estaban permitidos ser vendidos durante el periodo, ¿ya? O sea, se pueden vender. No así los depósitos a plazo. Los depósitos a plazo tienen fecha de vencimiento. Por eso aquí se llama venta de la inversión, ¿ya? Ahora, al momento de la venta de la inversión, nosotros tenemos que determinar que la caja o el banco va a ser aumentado por esta inversión, ¿ya? En caso de haber múltiples sumas, ¿ya? Ahora, las inversiones, esto va a ser para saldar las inversiones en acciones, y fondos mutuos. Y de esta inversión, por ejemplo, podemos tener utilidades, ¿ya? En caso de que no tuviéramos utilidad y tuviéramos pérdidas, se ingresaría al lado del debe como pérdidas de venta de la inversión. Ya, eso en caso de que tuviéramos pérdidas, es decir, que lo recibido vaya a ser menor, ¿ya? ¿Eso en qué caso se puede dar? Se puede dar si las acciones han bajado mucho de precio, por ejemplo, lo que está pasando ahora. Así deberían ser contabilizadas las acciones en este momento, ¿ya? Ahora, eso era en efecto en resultados, porque si se acuerdan de la NIF 9, decía que teníamos tanto a valor razonable en efecto NORI como en efecto en resultado. Ya yo les mostré que era ORI y que era resultado. Entonces, cuando es efecto NORI, lo que dice es la adquisición se hace de la misma manera, señalando que es a valor razonable con efecto NORI, se hace de la misma manera la adquisición, las comisiones se hacen de la misma manera. Sin embargo, cuando existen variaciones, cuando era efecto en resultado, nosotros añadíamos la cuenta ganancia o pérdida, mientras que con ORI nosotros añadimos una cuenta, trabajamos la cuenta otras reservas. Y otras reservas puede ser para variaciones positivas o variaciones negativas. Entonces, si las inversiones en acciones aumentan, por ejemplo, la inversión en acciones en fondos mutuos por ORI aumenta, va a aumentar la cuenta de otras reservas, que es una cuenta de patrimonio. ¿Ya? Que si se las muestro aquí, es la cuenta que está acá. ¿La ven? Otras reservas. Esa es la cuenta de ORI, ¿ya? Con aquellos activos con efecto en ORI. Otras reservas. Me falta un anuncio y termino, ¿ya? Entonces, solo voy a mostrar esta otra, que sería la disminución, y sería otras reservas en contrario, ¿ya? Acá va porque el patrimonio disminuye a ese lado, ¿ya? Entonces, vamos a dar por terminada la clase de hoy día. Ya vimos el inicio de lo que son fondos mutuos y acciones, por lo tanto, la próxima clase vamos a trabajar en ejercicios. Les recomiendo que si tienen dudas, por ejemplo, de depósito a plazo, me lo hagan saber antes de mañana, para que mañana trabajemos rápido, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Ya. Sí. Voy a detener esto.